Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que es el surgimiento de la filosofía. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Bueno. Hay un filósofo que es Karl Jasper, que él plantea que podemos hablar de un origen del filosofar o de un comienzo del filosofar. Cuando él habla del origen del filosofar, se refiere a el momento en que nosotros como personas, como seres humanos, como racionales, como emocionales, hay tantas formas de definirnos, nosotros nos ponemos a pensar las cosas, el mundo, la vida, de una manera diferente en diferentes circunstancias, como por ejemplo cuando descubrimos algo que nos asombra, algo que nos deja perplejos, algo que nos deja, que no nos deja indiferentes, ¿sí? Porque normalmente podemos ver, percibir un montón de cosas cotidianamente que nos dejan indiferentes, que me dan lo mismo en la rutina, ir, venir, ¿sí? Pero hay determinadas cosas que nos asombran. Él dice, justamente el asombro fue lo que hizo que los primeros filósofos se pararan a mirar el mundo, a pensarlo, a reflexionar sobre esto, ¿sí? Entonces él plantea que el primer origen del filosofar es el asombro. Pero también plantea que hay otras circunstancias que nos hacen filosofar, que nos hacen reflexionar, ponernos a pensar, que es la duda. La duda, cuando yo llego a una circunstancia en la que yo no tengo una respuesta, no encuentro la respuesta, porque me detengo entre dos extremos y no sé cuál de los dos elegir. Eso sucede en la duda, hay una suspensión de juicio. Yo no sé si es blanco o es negro, no sé si quedarme o irme. Estoy ahí, en la indecisión. La duda también puede ser planteada como un método para filosofar, ¿sí? Porque, como vamos a ver después, hay un filósofo llamado Descartes que él va a plantear la duda como método. ¿Por qué? Porque a veces, en lo cotidiano, hay cosas que parece que tienen una respuesta rápida o evidente, pero si decimos, ¿y si no es así? Cuando yo me cuestiono si las cosas que cotidianamente me parecen tan evidentes son así realmente, puedo plantearme la duda como una forma de no dar esa respuesta rápida que solemos dar en lo cotidiano. Y el último de los orígenes que él plantea son las situaciones límite. ¿A qué le llama situaciones límite? A situaciones que no me dejan indiferente, pero porque me sacuden, porque me provocan por la dificultad, por ejemplo, la muerte de alguien a quien yo quería, la enfermedad, un montón de situaciones, de circunstancias que son límites justamente porque me van a plantear una ruptura con esa cotidianidad, ¿sí? En las situaciones límite yo, por ejemplo, en la muerte, o yo por ahí charlaba con el último grupo que justo estábamos en plena pandemia, la pandemia, como se vino planteada con tantos miedos, con tantas muertes, con tantas enfermedades, también fue una situación límite, donde nos hizo pensar y replantear un montón de cosas, ¿sí? Él plantea esos orígenes del filosofar como circunstancias que se pueden dar a cualquier ser humano racional y pensante que se encuentra con circunstancias en las que filosofa.
Pero también él va a hablar de un comienzo histórico, que es lo que tenemos acá en pantalla, que es cuando surge históricamente la filosofía como una nueva manera de pensar el mundo. Surge en un lugar y un tiempo determinado, ¿sí? Que es Grecia, en el siglo VI a.C. aproximadamente, y ese pueblo griego tiene unas características particulares. Ellos tenían en común su idioma y su cultura, ¿sí? Políticamente no eran una unidad, pero sí una unidad cultural y eran muy nacionalistas, si se quiere, los griegos, ¿sí? Ellos llamaban bárbaros a todos los que no hablaban su idioma, todos los extranjeros eran bárbaros, ¿sí? Nombrándolos despectivamente. ¿Qué contexto tiene en el espacio público? Es la incipiente democracia, ¿sí? ¿Por qué surge en este lugar y en este tiempo determinado? Y por ahí se encuentra como respuesta a que hubo una necesidad eh, justamente dada por la democracia de debatir, de pensar, de discutir los conocimientos, de problematizar, si se quiere, también la vida cotidiana, que hizo que surgiese aquí, no en otro lado, esta forma de pensar que caracterizó a la filosofía. Acá tenemos una imagen de cómo era un día en Atenas. Yo los invito a mirar cómo eran las viviendas, tienen Profe, los... me Sí, parece que vos estás pasando un PowerPoint o estás pasando sí, imágenes. sí, las dos cosas. Las dos cosas, Ujú. porque estoy viendo solamente el PowerPoint. La hoja número 15 sería. Sí, donde surge Grecia del siglo VI se quedó Ahí, detenido ahí. Ahora sí se movió. Ahí, ahora sí. perfecto. Me parecía que como estabas... ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora sí. y, y podrías volver sería la anterior, exactamente la 16. Solamente dice lo que yo les comenté de por qué surge la polis, ¿sí? Ah, perfecto. Yo acá era esta la que les estaba mostrando, Sí, para que ustedes vean cómo era, ¿sí? Un lugar en la vida cotidiana de Atenas, qué lugares lo representaban, y que miren, por ejemplo, acá en los artesanos de cerámica, no se alcanza a ver ahora porque quedó muy chiquito, pero van a ver que si ustedes buscan cómo eran las cerámicas de la época, ¿sí? O las vajillas de la época, tenían determinados personajes particulares. ¿Saben quiénes eran? los dioses. Ujú, los dioses. Y lo van a ver acá también representado en esta imagen, el lugar que tenían los dioses, el lugar que tenía la religión para los griegos. Fíjense, ¿quiénes estaban en la altura de Bien. la ciudad? ¿Se dan cuenta? Ya en esa época se hablaba de religión, profe. ¿Y los dioses no son religión? Es una muy buena pregunta. Voy a investigar porque por eso le estaba preguntando, pero voy a Esa investigar. era la religión de ellos, ¿sí? Ajá, Ellos eran bien, politeístas, ¿sí? Y como ustedes ven acá, la parte más alta de la ciudad estaba destinada a la ciudad de los dioses, la Acrópolis, ¿sí? bien. Entonces, dentro de esa Acrópolis estaba la diosa principal, que era ¿quién? A ver. El mismo nombre de la ciudad. Atenea. Claro, ¿sí? Miren, esta impresionante estatua de oro y marfil, fíjense que acá
representaron un humano. No, un ser humano. Miren cuántos humanos era el tamaño. ¿Sí? Impresionante. ¿Por qué vemos esto? Porque fíjense cómo para los griegos los dioses representaban una parte muy, muy importante de su vida cotidiana, y cómo viene, vamos a ver nosotros, viene la filosofía a irrumpir, si se quiere, o a cambiar un poco la forma de ver o de Mitos, pero escucha, explicar. realidades que explican el sentido del hombre. Vamos a silenciar los micrófonos, así no nos superponemos. Bueno, entonces vamos a ver cómo se produce este paso, ¿sí?, del mito. ¿Qué era el mito? A ver, ¿cuáles eran los mitos griegos? ¿Conocen algún mito griego? Hola. ¿Mito griego? Ujú. Mito es cuento, ¿no? Sí, un relato. ¿Conocen algún relato mítico de los griegos? No, en este momento no me acuerdo de ninguno. La ¿Alguien? Ilíada, la Odisea. En la Ilíada y en la Odisea, muy bien. Eso sería, para darles un paralelismo a ustedes, como la Biblia de ellos. En esos relatos de las hazañas de los dioses y de los héroes, ellos plasman, ¿sí?, en la Ilíada y la Odisea, Homero plasma lo que era la religión de la época, que anteriormente había sido comunicada de manera oral, ¿sí? Él lo que va a hacer es plasmarlo en esos dos relatos, ¿sí? Y también va a estar otro escritor, que es Hesíodo, ¿sí?, que él va a escribir la Teogonía, que es un relato de cómo fue que surgieron, que surgió el mundo, y cómo fue que surgieron los diferentes dioses griegos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y acá les va a sonar conocido esto, va a surgir, entre tantos mitos, el mito de Pandora. ¿Vieron que nosotros cotidianamente se utiliza la expresión, esto es una caja de Pandora? Sí. ¿Lo han escuchado? ¿Cómo decir, Sí. no se sabe qué puede salir de ahí? Bueno, esa expresión viene de un mito griego que plantea que Pandora era una joven bella, la que le regalan una caja y le dicen que no la abra esa caja. ¿Qué es lo que sucedió? La curiosidad. Entonces ella, ¿qué hizo? Abrió la caja, ¿sí? Y al abrir la caja salieron, ¿qué? ¿Alguien sabe lo que salió de esa caja? ¿Serpientes? Todos los males del mundo salieron. Y en el fondo de la caja quedó la esperanza. Ahora, yo les pregunto, ese mito, ¿qué nos quiere contar? ¿El origen de qué? ¿El mal? Del mal, ¿sí? Así como existe ese relato de cómo Pandora abrió la caja y surgieron todos los males del mundo, cada una de las cosas del mundo tienen una explicación por medio de un mito. Bien. Entonces, el mito viene a ser durante mucho tiempo la forma de explicar el mundo, las cosas, incluso van a entender que en las acciones cotidianas de los hombres, de los seres humanos, hay influencia de los dioses. Y estos dioses tienen características bastante singulares,
¿sí? Estos dioses son antropomórficos. ¿Por qué? Porque ellos tienen no solo forma humana, como vemos en Atenea, sino que además, yo les voy a pedir que silencien los micrófonos, por favor, porque hay varios sonidos de fondo. No solamente tienen forma humana, sino que además tienen conductas humanas. Ellos se enojan, se engañan, se pelean, se traicionan, ¿sí? Entonces, estos dioses que tienen estas características tan peculiares van a ser los que tengan una intervención en el mundo natural y en el mundo humano. Entonces ellos tienen que lograr el favor de los dioses, ¿sí? Para lograr eso que ellos quieren obtener, como, no sé, pedirle a Poseidón, que es el dios de los mares, que les permita navegar para, no sé, llegar a tal lugar. ¿Se entiende? Todo era explicado por medio de la intervención de los dioses en el mundo, y por lo tanto todo era explicado por medio de mitos. Ahora, en este comienzo histórico que nosotros vimos, que era a partir del siglo VI aproximadamente, comienza a surgir otra forma de intentar darle razón o explicación a ese mundo, pero por medio de lo que se llama logos. Esta palabra, ¿sí?, se la traduce como razón, pensamiento, palabra. Este logos no viene a suplir completamente el mito, no es que lo descarta completamente, pero sí comienza a plantearse como una alternativa a las explicaciones que antes eran por medio de los mitos, por medio de la intervención de los dioses, ahora van a ser por medio de una explicación que intenta ser racional, ¿sí? Y a este paso del mito al logos es lo que se entiende al paso de un pensamiento prefilosófico al pensamiento filosófico, ¿sí? Las primeras explicaciones que nosotros vamos a encontrar, que intentan dar una razón a las cosas por medio de una explicación que intenta ser lógica y racional, la vamos a encontrar en los filósofos que luego vamos a ver que son los presocráticos. Porque estuvieron antes, y socráticos antes de Sócrates, ¿sí? Por eso se llaman los presocráticos. Son un conjunto de filósofos que estuvieron en diferentes lugares, pero que comparten esa intención de dar una explicación racional, y en muchos casos física, a las cosas del mundo. Pero bueno, primero definamos aproximadamente qué es la filosofía. Nosotros vamos a encontrar definiciones de filosofía casi una por autor. Continuamente cada autor va a plantear cómo entiende la filosofía, ¿sí? Pero por ahí podríamos entenderla como un saber que es universal, y por esto yo les decía que el ensayo tiene que ser filosófico. Cuando yo encaro una determinada situación, por ejemplo, desde el campo de la psicología, yo voy a mirar determinado recorte de esa situación desde esa ciencia, ¿sí? Por ejemplo, a partir de la historia de la persona, el contexto situacional de esa persona, ¿sí? Va a ser un enfoque más comprensivo respecto a esa persona en particular, en cuanto a esa persona contextualizada. En la filosofía miramos un poquito más amplio. Por ejemplo, miramos esa persona, si bien también tiene un contexto particular, pero vamos a verla desde su humanidad, por ejemplo.
¿qué ser humano? ¿Sí? No qué ser humano que le pasó tal o cual cosa en su vida y eso le da una explicación a esa persona en concreto, sino qué es ser humano, universalmente hablando, qué es ser humano. Entonces, el enfoque de la filosofía va a ser mucho más amplio que el resto de las ciencias, ¿sí? Por eso por ahí es más complejo comprender los planteos filosóficos porque van a ser mucho más generales, ¿sí? Bueno, la filosofía intenta ser entonces un saber que es universal, que abarca la totalidad de lo real, ¿sí? Que tiene rigor lógico, es decir, va a seguir ciertos razonamientos lógicos, ¿sí? Pero también va a implicar ser filósofo, va a implicar una forma de vida, ¿sí? Porque cada vez que yo conozco, descubro, encuentro una verdad o una certeza, no quedo igual, seguro que algo va a repercutir en mí. Bueno, esto es el origen etimológico de la palabra, filia, y sofos, Sofía, ¿sí? La palabra filosofía significa amor, amistad o inclinación hacia la sabiduría, ¿sí? El filósofo no es sabio, sino es amante de la sabiduría. No se considera sabio. Y la sabiduría implica el ver por ver, que el ver por ver es conocer, intentar conocer, descubrir la realidad, indagar la realidad, ¿sí? Pero no por una finalidad en particular. La filosofía es inútil, no tiene una finalidad práctica, no es para resolver problemas, no quiere ser un saber útil la filosofía. Cuando se dice que la filosofía es inútil, se le hace un favor a la filosofía, porque la filosofía no intenta ser un saber que tenga una utilidad, ¿sí? No es un para práctico, sino que implica el conocer por conocer, el ver por ver. Y ese ver por ver, ese conocer por conocer, produce un gozo en sí mismo, que no lo tiene la utilidad. Bueno. Acá lo vamos a solo mencionar, ustedes lo van a tener sintético acá, pero después vamos a ir viendo estas diferentes etapas y qué es lo que se produce en cada una de ellas, o sea que lo mencionamos sintéticamente, la filosofía antigua. La filosofía se va a constituir en relación con la religión. ¿Qué religión? La politeísta que acabamos de describir. Cuando se habla de religión, se habla de religación, es decir, de entenderse como ordenados hacia un ser superior que no necesariamente tiene que ver con la religión cristiana que nosotros conocemos actualmente, ¿sí? Esta sí va a surgir en la filosofía medieval, acá van a encontrar una relación casi continua entre la filosofía y la religión, en muchos casos se confunden, en otros también hubo algunos filósofos como, por ejemplo, Pedro Belardo, que no lo trabajamos por cuestiones de tiempo, solo vemos a Agustín como un planteo medieval, pero bueno, van a ver que por lo general la filosofía medieval se da en relación con la fe, ¿sí? En la filosofía moderna van a encontrar una ruptura entre el pensamiento racional, que es considerado ahí lo más importante en el hombre, ya lo vamos a describir bien, y hay que separarse de la teología, hay que separarse de la fe, hay un énfasis en el hombre al que se intenta dar una nueva importancia separada de la fe, separada de Dios, separada de ese Dios que le da alguna razón o sentido.
Y en la filosofía contemporánea, a veces llamada posmoderna, hay una corriente que en realidad es posmoderna en cuanto intenta superar a la modernidad, ¿sí? En la filosofía contemporánea vamos a encontrar diferentes características, ¿sí? Diferentes planteos, pero en común van a tener que ya no se intenta buscar una verdad. Por lo general se entiende que la verdad no existe y que no se puede alcanzar la verdad, una verdad que sea universal o que sea para todos, ¿sí? Y va a haber una orientación hacia el subjetivismo, es decir, yo percibo las cosas desde mi realidad y las cosas van a ser en función de cómo yo las estoy percibiendo. Por lo tanto, no va a haber una búsqueda de una verdad universal, como sí hay en los periodos anteriores. Vamos a comparar un poquito acá, ya lo dijimos, pero vamos a compararlo nuevamente. La filosofía y las ciencias, que a veces se llaman ciencias particulares, ¿por qué? Porque justamente la filosofía va a abarcar el universo, la realidad completa, y las ciencias van a tener un objeto de estudio en particular, con un método en particular, diferente al de la filosofía, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la filosofía y las ciencias no puedan colaborar mutuamente. Van a encontrar, por ejemplo, disciplinas filosóficas como son la bioética, que va a estar continuamente en vinculación o en diálogo con, por ejemplo, las ciencias médicas, porque justamente va a problematizar qué es lo que sucede en esas ciencias médicas con los límites éticos, ¿sí? Entonces va a estar en continua relación o vinculación con las ciencias. En ese aspecto la filosofía por ahí nos lo deja bien claro. Y por último, dejar muy, muy en claro que la filosofía no es religión, que cuando nosotros hablamos de filosofía, hablamos de una explicación racional, y que si bien encontramos algunos filósofos, como van a ver ustedes después, que vamos a trabajar con un filósofo que se llama Kierkegaard, o vamos a encontrar en San Agustín, filosofías que son religiosas o cristianas, ¿sí? O van a encontrar autores que son filósofos y a su vez son religiosos, pero la filosofía y la religión son ciencias diferentes, estudian aspectos diferentes de la realidad. La filosofía estudia lo que tiene que ver con el plano racional, ¿sí? Y la religión tiene que ver con un plano que va más allá de lo racional, que busca dar un sentido, una explicación a la realidad a través de un ser superior. La filosofía queda en el plano de la razón, y la religión va al plano de la fe, ¿sí? No necesariamente tienen que estar confrontados, pero sí entender que mientras que los principios de la teología, de la religión, tienen que son en principio creídos, es decir, hay dogmas, hay cuestiones que yo no puedo cuestionar. En la filosofía no hay nada que no pueda ser cuestionado y nada que no pueda ser considerado y explicado racionalmente. Por eso decíamos que nosotros en el ensayo tenemos que poder cuestionar, tenemos que poder dar razón de por qué pensamos como pensamos, y justamente en la religión hay ciertos dogmas o ciertos planteos que no están sujetos a consideración porque no pueden ser cuestionados. Bueno.